Buenos días, ¿cómo están? Vamos a la asistencia de inmediato. Javiera Gabriel. Ok. Antonio Estudillo. Muy bien. Juan Pablo Barahona. Benjamín Barahona. Darín Cabello. Violeta Campaña. Gibson Carvajal. Javiera Cruz. Michel González. Tomás González. Tamara Hernández. Presente, profe. Paola Jerez. Presente, profe. Okay. Romina Jiménez. Camila Johansson. Ociel Jopia. Profe, Tomás González presente. Tomás González. Ok. Scarlett Cosma. María Ignacia Lizama. Marcela Marín. Marc Montes.
Catalina Núñez, Javier Olivares, Martina Preus, Josefa Puga, Alexander Román, Julián Salinas, Yenda Vargas, Alejandro Vargas, Tomás Vera, Javier Vergara, Constanza Vidal. Darinka, ya, ahí dejé presente. Catalina Núñez. Acá estás. De acuerdo.
Perfecto. Antes de comenzar la clase de hoy, a ver, no sé si ingresó. Está, no podía ver un correo haciéndome unas preguntas pero si fue Alejandro Vargas. Alejandro, ¿está cierto? Sí. Sí está Alejandro. Ya, mira, te voy a responder acá. Ya, para todos. Me hiciste dos preguntas. Ya, una está relacionada con el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones y dice, ¿es correcto afirmar? Ya, la pregunta es, del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones, ¿es correcto afirmar que? Sale el número 1, es una proteína transmembrana, ya, es completamente falso, no es proteína transmembrana el complejo 2, ¿se acopla al ciclo de Krebs? Claro que sí. De hecho, el complejo 2 es una enzima del ciclo de Krebs, así que la 2 es verdadera. ¿Se relaciona con el FAH2? Claro que sí, porque produce FAH2, así que la 2 y la 3 van. Y después dice, al transportar electrones es capaz de movilizar protones desde la matriz hacia el espacio de membrana. Falso, porque no puede traspasar, bombear protones, porque no atraviesa la membrana interna por completo. Así que ahí la respuesta sería la 2 y 3. ¿Ya Tomás? Va, perdón, Alejandro. Eh, ¿Quién me está escribiendo? Jai, si tiene la duda, pregúntela por acá nomás. Lo vemos de inmediato. ¿Ya? Después la otra pregunta que tenía Alejandro dice, la cantidad de NADH generado a partir de la oxidación de una molécula de glucosa hasta la descarboxilación del piruvato son la cantidad de NADH generado a partir de la oxidación de la molécula de glucosa hasta la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Cuántos NADH son? O sea, en la glucólisis, una glucosa, eh, una glucosa, son 10 reacciones en la glucólisis, produce 2 NADH. Y después el piruvato, 2 piruvatos, ya se transforman en 2 acetil-CoA. Esa es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y en la descarboxilación oxidativa se produce un NADH por cada piruvato, o sea, serían 2 NADH más. ¿Vale? O sea, desde una molécula de glucosa hasta 2 de acetil-CoA son 4 NADH. ¿Ok? Yo pensé que era la cantidad antes de la descarboxilación. No, pues si dice hasta la descarboxilación oxidativa del piruvato. Hasta ahí. El piruvato cuando se descarboxila se convierte en acetil-CoA, produce NADH. Pero si tú estás tomando en cuenta una glucosa, son 2 piruvatos. ¿Ya? O sea, tienen que tener en cuenta eso. Una glucosa son 2 piruvatos. Entonces, 2 piruvatos van a producir 2 acetil-CoA. Por lo tanto, ahí tienen que considerar 2 NaH en esa reacción, la descarboxilación oxidativa. La otra pregunta, oye, me pusiste casi control completo.
Son 4 preguntas. Después dice los productos finales netos. Bueno, los productos finales netos de la glucólisis. ¿Cuáles son? Producto final neto de la glucólisis son 2 ATPs. 2 ATPs netos y 2 NADH. Por supuesto, 2 piruvatos. Un solo producto neto. 2 ATP, 2 NADH, 2 piruvatos. ¿Y qué pasa en la fermentación láctica? La fermentación láctica, el producto del lactato. La fermentación láctica produce, la glucólisis produce 2 ATP netos, ¿ya? Pero los piruvatos se transforman en lactato, entonces serían 2 lactatos. Y los NADH se utilizan en la fermentación, pues sí que los NADH son utilizados y se producen 2 NAD más. Que generalmente los productos de la fermentación son esos, porque NAD más se consumen. El NADH es consumido y después el NAD más es consumido en la glucólisis, entonces es como que si no aparecieran. Recuerda que hay un circuito ahí del NAD más, hay una reconversión del NAD más, el NADH, NAD más. Hay que ver la alternativa. Claro que se tienen que restar. Se producen 4 y se gastan 2. Entonces, cuando hablamos de neto, neto significa la ganancia menos el gasto. Ya, lo que se produce menos lo que se gastó. Lo que se produce son 4, lo que se gasta son 2. 4 menos 2, 2. 2 ATP netos. La última pregunta dice, las reacciones de la gluconeogénesis ocurren en los siguientes compartimientos o organelos celulares. Bueno, ¿dónde ocurre esto? La gluconeogénesis ocurre en el aparato de Golgi, nada que ver. En el citosol, sí. En el núcleo, nada que ver. Y en el retículo endoplasmático liso, sí. O sea, en el retículo endoplasmático, da lo mismo si es liso o rugoso. Retículo endoplasmático, sí. Claro que sí. Entonces sería acá 1 y 4. Aparato de Golgi, o sea, hay que ver. Citosol sería 2 y 4. Citosol y retículo endoplasmático liso. Ok, yo no he visto sus resultados del control. Ya no tenía tiempo de revisar los resultados, de ver sus calificaciones. No sé cómo le habrá ido. Qué bueno que le haya quedado más claro, Alejandro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, siempre es bueno revisar a veces o tratar de entender en qué uno se equivoca.
Ya, para poder mejorar, en este caso el certamen, que se ha dilatado tanto. Ya, ¿alguna otra pregunta? Javiera, ¿usted tenía alguna pregunta, no? Eh, lo que pasa, Alejandro, es que el complejo 2 es una proteína que está inserta en la membrana interna, pero no atraviesa por completo la membrana interna. Está en una porción de la membrana interna, no la atraviesa por completo. Las proteínas que logran atravesar las membranas de un lado a otro se llaman proteínas transmembranas. Y en la cadena de transporte electrónico, tú tienes la membrana interna, ya que es así, esa es la membrana interna, y tienes el complejo 1, lo atraviesa por completo. El complejo 2 está solamente en esa porción. El complejo 3 también la atraviesa por completo y el complejo 4 también. Entonces, de los 4 complejos, tú tienes 3 complejos, el 1, el 3 y el 4, que atraviesan, atraviesan por completo la membrana interna de la mitocondria. El complejo 2, que está ahí, solo está ya de esa forma, hacia, como con la cara hacia la matriz. Esta es la matriz. ¿Ya? Está dando, ya, o mira, por llamarlo de alguna forma, hacia la matriz mitocondrial. Por eso es que el complejo 2 no puede bombear protones, y que los protones son bombeados desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Pero el requisito es que tiene que atravesar la proteína, el complejo tiene que atravesar por completo la membrana interna, o si no, no puede bombear. Es por esto que el complejo 2 no puede bombear protones. Solo el 1, el 3 y el 4. Alexander llegó tarde. Ya, Alexander. Qué bueno. Qué bueno que haya llegado. Presenta ahora. Alexander. Alexander Román. Ahí está. Ya te dije presente. Profe, yo igual. Yo igual que. Javier Olivares. Ok. Javier Olivares. Ya. Ahí está. ¿Tiene un nombre ese tipo de proteína? Proteína de membrana. Son proteínas de membrana.
El complejo, ya sé a qué te refieres. Mira, el complejo 2 es como una proteína, se llama proteína integral de membrana, ¿ya? Está en la membrana, pero no atraviesa. Las proteínas que atraviesa se llaman proteínas transmembranas. Marcela Marín, ya te dejo presente también. Tenía problema de conexión. El Benjamín, ya llegó Benjamín. Benjamín Barahona. ¿Quién más llegó? Michelle González. ¿Llegó? Michelle. Llegó, ¿no? Profe, pero esa respuesta también estaba mala, de 2 ATP más 2 y 2 lactato. Salidas alternativas. Ya voy a revisar, Javier, lo que me está escribiendo, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? Integral. Alejandro, se llama proteína integral de membrana. Las proteínas integrales se encuentran unidas a la membrana, pero solo por un lado de la membrana, no la atraviesa por completo. ¿Ya? Pero mira, fíjate que acá es como que el nombre ya está bien, eso es como para los biólogos. A mí me interesa el mecanismo. El mecanismo me interesa a mí. Ya, eso es lo que les voy a evaluar. O sea, el complejo 2 no bombea protones. Ya, ¿y por qué no bombea protones? Porque no atraviesa la membrana por completo. Eso es. Ok. Bueno, sigamos entonces con el... ¿Alguna otra pregunta? Preguntilla por ahí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, habíamos quedado con el metabolismo de los aminoácidos y les había explicado que el metabolismo de los aminoácidos, el grupo amino es súper complejo, induce una toxicidad en la sangre, el aumento del grupo amino, ya produce un cuadro que se llama amonemia. Por eso es que el grupo amino hay que trabajarlo con pinzas literalmente y transportarlo o derivarlo al hígado para que sea eliminado de forma efectiva, ingresándolo después al ciclo de la urea. Pero todo ese proceso que acabo de mencionar, les decía también que es como muy acotado y hay bastantes reacciones que son muy importantes respecto al trabajo con los grupos aminos para que sean eliminados completamente. Para esto existen enzimas son bastante específicas que se denominan aminotransferasas. No sé si alguna vez ustedes se han hecho algún perfil hepático y les aparecen las famosas transaminasas, que son ya dos enzimas muy importantes que trabajan en el grupo amino y que les dan más o menos al médico una relación de cómo está el comportamiento de sus enzimas hepáticas y cómo va eliminando el grupo amino. Entonces, fíjense que acá hay dos clásicas, la GOT y la GPT.
La GOT es llamada glutamato oxaloacetato transaminasa, también es conocida como AST, aspartato aminotransferasa, y la GPT, que es la glutamato piruvato transaminasa, también conocida como ALT, que es la alanina, alanina transferasa. Fíjense que la aspartato transferasa y la alanina transferasa son enzimas que nos dan una relación directa de cómo se está transformando o se está movilizando el grupo amino producto de la degradación de las proteínas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo trabaja una aminotransferasa? Una aminotransferasa, si se fijan, utiliza un aminoácido más un cetoácido, que este cetoácido generalmente es un producto del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que las aminotransferasas transfieren grupos aminos. Los grupos aminos se transfieren desde un aminoácido a otro aminoácido. ¿Ya? Hay una transferencia del grupo amino de un aminoácido a otro utilizando un cetoácido. Ese cetoácido, como les comentaba, generalmente es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, como ustedes pueden ver, la primera reacción, la de la GOT, utiliza glutamato, que es el aminoácido, ahí entre paréntesis está, este es el aminoácido, ¿ven? La primera, la GOT, utiliza glutamato, más oxaloacetato, que este es del ciclo de Krebs, produce aspartato, que es un aminoácido, y también produce alfa-cetoglutarato, que también es el ciclo de Krebs. ¿Vale? Y la segunda reacción, el glutamato, que es otro aminoácido. ¿Por qué el glutamato aparece? Ya vamos a ver por qué aparece cada rato el glutamato. Más piruvato, que es un intermediario de la glucólisis, produce alanina, ¿ya? Ojo con la alanina. Más alfa-cetoglutarato, que también es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, yo les voy colocando de dónde vienen estos intermediarios para que ustedes vayan relacionando un poquitito las rutas metabólicas. Recuerden que el hígado es un órgano que tiene, o más bien articula bastante bien el metabolismo y las rutas metabólicas las relaciona. Bueno, todas las células relacionan las rutas metabólicas, pero el hígado tiene todas esas posibilidades. Entonces, en el caso del hígado, con respecto a este tipo de metabolismo, el metabolismo de los compuestos nitrogenados, interrelaciona muy bien el ciclo de Krebs con el ciclo de la urea. ¿De acuerdo? O sea, cuando veamos el ciclo de la urea, ustedes van a entender de que están estrechamente relacionados el ciclo de Krebs con el ciclo de la urea. ¿Ok? Esto en el hígado. Ahora, cuando vamos a remover, ¿ya? Cuando son transportados los aminoácidos producto de la degradación de proteínas al hígado, y el aminoácido llega al hígado, ocurre una reacción. Esta reacción es súper importante. Yo se las voy a preguntar en la prueba. Bueno, no en este certamen, en el cuarto. Es esta. ¿Ok? Esta reacción se denomina desaminación oxidativa. De hecho, es la desaminación oxidativa. No hay otra reacción. Es la única. ¿Ya? Es súper importante esta reacción porque esta reacción es la que elimina definitivamente, ahí está, ¿lo ven? Elimina definitivamente el grupo amino de los aminoácidos. O sea, todos los aminoácidos que llegan al hígado se convierten en glutamato. Son convertidos en glutamato. Y después el glutamato se desamina en esta reacción de desaminación oxidativa. Y al desaminar el glutamato eliminamos el grupo amino. Y este grupo amino efectivamente después se va o se deriva al ciclo de la urea, ¿ya? Para ser eliminado en forma de urea. El grupo amino se convierte en urea y la urea es eliminada por la orina. Ese es el trabajo completo que hace el metabolismo para eliminar el grupo amino. El grupo amino no tiene ningún beneficio, solo para formar aminoácidos y otro tipo de compuestos nitrogenados, pero
libre no genera ningún beneficio. ¿De acuerdo? Es más, tener el grupo amino así, suelto, libre, genera toxicidad. Por eso es que lo eliminamos. Y lo eliminamos no de esta forma, lo eliminamos como urea. ¿De acuerdo? Ahora, la enzima que trabaja acá se llama glutamato deshidrogenasa. Esa es la enzima que produce la desaminación oxidativa, la glutamato deshidrogenasa. La glutamato deshidrogenasa trabaja en este sentido, y ojo, en ese sentido se llama desaminación oxidativa. Pero la glutamato deshidrogenasa es una enzima que puede trabajar de forma reversible. Cuando trabaja con la flecha en el sentido opuesto, la reacción no se llama desaminación oxidativa, se llama aminación reductiva. ¿Ya? Que también lo pregunto. Así que cuidado, fíjense en el sentido de las flechas en esta reacción. Esta reacción es clave en el hígado, es súper clave. ¿Ya? Cualquier persona que tiene problema hepático, esta reacción se da a las pailas, literalmente. ¿De acuerdo? Entonces, la desaminación oxidativa, ¿ya?, es en este sentido. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando al revés, de colocar el grupo amino en un aminoácido, o sea, en el glutamato, en ese sentido, al revés, se llama aminación reductiva. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Es importante también que lo sepan y que lo entiendan, que son las formas de excretar el grupo amino, ¿ya?, según el tipo de ser vivo. Los animales se clasifican según la forma que tenemos o estrategia que tenemos de eliminar, ¿ya? Existen los amoniotélicos, los uricotélicos y los uriotélicos. Los uriotélicos nosotros estamos acá, porque eliminamos todo este nitrógeno o grupos amino en forma de urea, ¿ya? Por eso se llaman uriotélicos. Pero también existen los uricotélicos, que son animales que excretan, ¿ya?, todo el nitrógeno como ácido úrico. ¿Ya? Están los reptiles, las aves, gasterópodos, insectos. ¿De acuerdo? Y después están los amoniotélicos, que también le había explicado eso. Los amoniotélicos, ¿ya?, son animales que eliminan o excretan el nitrógeno del grupo amino en forma de amoníaco. ¿Ya? Y ahora ya el caso de los tiburones, que son animales acuáticos, los escualos. ¿De acuerdo? Así que, obviamente, el metabolismo va a variar en cada uno de ellos. Ya en nosotros se asocia bastante al ciclo de la urea. Ok, ¿cómo enviamos entonces los aminoácidos para eliminar los grupos amino? Hay dos transportadores. Hay dos transportadores de grupos aminos.
¿ya? Esto dependiendo de dónde lo estamos mirando, ¿ya? Entonces, tenemos el transportador alanina y el transportador glutamina. La alanina y la glutamina son transportadores de grupos aminos, ¿ya? Pero aparecen de tejidos diferentes. Son aminoácidos la alanina y la glutamina, pero la función que tienen ellos en la sangre es transportar grupos aminos. Entonces, tenemos acá desde el músculo esquelético y otros tipos de tejidos periféricos, ya las proteínas son degradadas, estas proteínas degradadas producen aminoácidos, los aminoácidos en una reacción de transaminación, ven, aminoácidos más alfa-cetoglutarato produce glutamato más cetoácido, y este glutamato, generalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando llega al hígado? El glutamato se desamina, perdón, para llegar al hígado el glutamato se amina, ¿ya? Con la glutamina sintasa y se produce glutamina. Y la glutamina transporta los grupos aminos al ácido, al hígado, perdón. ¿Ya? La glutamina transporta grupos aminos, va por la sangre, es un aminoácido, lleva un grupo amino y cuando llega al hígado y al riñón, bueno, ocurre la misma reacción. Vamos al hígado. La glutamina cuando llega al hígado ocurre lo siguiente, la glutaminasa transforma la glutamina en glutamato, elimina el primer grupo amino porque la glutamina en su estructura tiene dos grupos aminos. ¿Ok? Así que el traspaso, la transformación de glutamina a glutamato en el hígado, producto de la enzima glutaminasa, libera el primer grupo amino y se va al ciclo de la urea. Luego, el glutamato entra ya a la desaminación oxidativa. Recuerden que la desaminación oxidativa elimina definitivamente el grupo amino. Entonces, el glutamato es transformado en alfa-cetoglutarato. Esa es la desaminación. Ahí está la enzima, la glutamato deshidrogenasa. Y de esta forma eliminamos el grupo amino ya del glutamato y el grupo amino nuevamente va al ciclo de la urea. Entonces, recordar que cuando la glutamina sale del músculo, ¿ya? O de los tejidos periféricos, porque la glutamina es transportador de músculo y tejidos periféricos de grupos aminos, cuando llega al hígado la glutamina libera dos grupos aminos, el primero por la acción de la glutaminasa y el segundo por acción de la glutamato deshidrogenasa, la desaminación oxidativa. Y todo va al ciclo de la urea y después esto se elimina como urea en la orina. Y en el caso del riñón, en el riñón la glutamina también, glutamina y glutamato, se elimina el primer grupo amino, después de glutamato, alfa-cetoglutarato, la desaminación oxidativa se libera el segundo grupo amino. ¿Ya? Así que ahí, obviamente, ciclo de la urea también y se produce la orina. De la orina va la urea y la urea la urea son grupos aminos, son dos grupos aminos que están unidos, ¿ya? O en la estructura de la urea. ¿Ya? Ese es el transporte de los grupos nitrogenados o los grupos aminos que son transportados por la glutamina. Oye, pero me faltó acá la alanina, ¿no? No está, ¿por qué está? No está, cicloalanina. Qué raro.
Oye, no sé, esta edición que tengo yo acá parece que es la primera, porque falta un ciclo. Falta el ciclo de la alanina, yo se lo voy a subir. Le voy a colocar una diapo, porque hay otro transportador que es la alanina, y es el más importante, porque la alanina es el aminoácido que transporta preferentemente desde el músculo hacia el hígado. De hecho, el ciclo se llama ciclo glucosa-alanina, porque está relacionado con la gluconeogénesis también. Produce glucosa. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, ¿ya? Cuando estamos en ejercicio intenso, los aminoácidos de las proteínas musculares se empiezan a degradar, pues, y esos esqueletos carbonados son llevados a la gluconeogénesis, porque la gluconeogénesis los transforma en glucosa. Y los grupos amino son transportados por alanina. Entonces hay dos vías, dos rutas ahí de transporte. Uno que transporta el esqueleto carbonado y otro que transporta el grupo amino. ¿Y qué transporta el grupo amino? Es la alanina. La alanina es el aminoácido que está en mayor concentración en la sangre, porque está transportando grupos amino. Y cuando llegamos al hígado, la alanina se convierte nuevamente en glutamato, el glutamato la desaminación oxidativa y ahí se elimina el grupo amino. Les voy a subir un esquema con esto, porque después sigue con el ciclo de la urea. ¿Ven? Ahí dice conceptos clave. La glutamina y la alanina transportan más de la mitad del nitrógeno del organismo. Obvio, nada nuevo de eso. Ya vamos con el ciclo de la urea. Aquí está el ciclo de la urea. Son las 9:17. Okay. Voy a sacar esta cuestión. Voy a colocar una imagen del libro. Voy a abrir Estoy abriendo un PPT y el PPT les voy a mostrar el ciclo de la glucosalanina de inmediato y el ciclo de la urea.
Ahora sí. Aquí está, ¿ven? Esto es lo que le estaba conversando, miren. ¿Cómo se transporta el grupo amino desde el tejido muscular al hígado? Se transporta de la siguiente forma, se transporta en función de la alanina. ¿Ya? La alanina es el aminoácido transportador más importante que hay de grupos aminos, pero desde el músculo, solamente el músculo, es exclusivo, ¿ya? Es exclusivo del músculo al hígado. Entonces, fíjense, las reacciones son las siguientes, ¿ya? El glutamato en el músculo más piruvato produce alanina más alfa-cetoglutarato. Eso es en el músculo y después el alfa-cetoglutarato vuelve al ciclo de Krebs y sigue el proceso. Esto se produce cuando hay ejercicio intenso, ¿ya? En ejercicio, tejido muscular en ejercicio. Por lo tanto, ¿qué ocurre en ejercicio? Hay esfuerzo físico, se estiran las fibras, se acortan las fibras musculares, produce degradación de proteína, o la degradación de proteína también se ve incrementada, más de lo normal, y esas proteínas que se van degradando liberan aminoácidos, y los aminoácidos son degradados, ¿ya? Y el grupo amino tiene que ser transportado por alanina. ¿Ok? La alanina sale, pasa a la sangre, sale el músculo, pasa a la sangre la transporta al hígado. ¿Y qué ocurre en el hígado con alanina? Alanina ya es desaminado. Cuando es desaminado se quita el grupo amino y el grupo amino se deriva al ciclo de la urea y después se elimina con la orina. Pero ¿qué ocurre con el esqueleto carbonado? El esqueleto carbonado de la alanina, ¿ya? Se transforma en glucosa, porque el hígado produce la gluconeogénesis. Entonces la glucosa después se vuelve a enviar al músculo para que ingrese la glucólisis y produzca piruvato. ¿Te fijas? Entonces, en realidad, acá hay un ciclo que aporta un beneficio al músculo cuando estamos en una condición de ejercicio. O sea, si bien eliminamos el grupo amino por este lado, pero por el otro lado, el esqueleto carbonado se convierte después en glucosa. Fíjense que acá tenemos una clasificación de los esqueletos carbonados. Aquí hay dos clases de esqueletos carbonados. Los esqueletos carbonados que se convierten en glucosa y los esqueletos carbonados que se convierten en acetilcoenzima A o un cuerpo cetónico. ¿Qué es lo que es el esqueleto carbonado? Recuerden que el aminoácido tiene esta estructura, tiene un carbono central, ya una cadena lateral, el grupo amino, el hidrógeno, el grupo carboxilo. Ahí está el grupo amino. Entonces, cuando se rompe el aminoácido para eliminar el grupo amino y transportarlo, se rompe acá, ahí. Ese es el corte, ahí está la ruptura. Entonces, todo eso de la estructura del aminoácido es lo que se conoce como el esqueleto carbonado. ¿Ya? Y acá, en esta imagen, en la diapo, el esqueleto carbonado le pueden decir, hay dos clases, los que están en rosado y los que están en amarillo. Los que están en rosado son esqueletos carbonados que se van a transformar en glucosa, por eso se llaman glucogénicos. Y los esqueletos carbonados de aminoácidos que están en amarillo son esqueletos carbonados que se van a convertir en acetil-CoA o un cuerpo cetónico, por eso se llaman cetogénicos. Pero el grupo amino, el destino que tiene es eliminarlo, pero antes de eliminarlo tiene que ser transportado. Puede ser transportado por la glutamina o puede ser transportado por alanina. ¿Ya? Alanina. Si es glutamina es porque proviene del músculo o de tejidos periféricos, que no es muscular.
Y la alanina es el transportador exclusivo del músculo. ¿Ya? Transportador exclusivo del músculo, alanina. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven acá, miren los esqueletos carbonados de alanina, cisteína, glicina, serina, treonina, triptófano, todos estos son aminoácidos, se pueden convertir en piruvato, los esqueletos carbonados, y en piruvato en el hígado se transforma en oxaloacetato y después en glucosa, la gluconeogénesis. ¿Ven? El aspartato y la asparagina se pueden convertir en oxaloacetato y después en glucosa. Isoleucina, metionina, treonina, valanina en succinil-CoA, intermediario del ciclo de Krebs. Pero termina convirtiéndose en oxaloacetato y como estamos en el hígado, el oxaloacetato se convierte en glucosa. ¿Te fijas? En cambio, los que están en amarillo, la isoleucina, leucina, treonina, triptófano se pueden convertir en acetil-CoA y después en un cuerpo cetónico. Esta es la utilización de los cuerpos, de los esqueletos carbonados que se produce al romper y liberar el grupo amino. ¿Qué hacemos con la otra parte del aminoácido? Que hay que reciclarlo, hay que utilizarla. Bueno, aquí les estoy mostrando qué es lo que se hace. ¿Ya? Se convierten en piruvato, en acetil-CoA, en oxaloacetato o en algún otro intermediario del ciclo de Krebs para convertirlo en glucosa o en acetil-CoA, según esta clasificación. Este es el ciclo de glucosa-alanina, es exactamente lo mismo que le estaba mostrando acá, ¿ya? Pero ahora visto desde otro punto de vista en función de las rutas metabólicas que ocurren en los tejidos involucrados. Aquí los tejidos involucrados son dos, ¿ya? Son el hígado y el músculo. Entonces, cuando estamos en una situación de ejercicio o ayuno prolongado, ¿ya? Hay un incremento en la degradación de proteínas. Este incremento en la degradación de proteínas produce ¿ya? Un aumento del amonio en el músculo, pero como estamos en ejercicio de ayuno prolongado, el glucógeno también se está degradando. El glucógeno es la glucogenólisis 1, glucogenólisis, ruptura ¿ya? Del glucógeno o la lisis glucógeno, produce glucosa y la glucosa se transforma en piruvato. Glucosa en piruvato, eso se llama glucólisis. ¿Ven? Esa es la ruta 2, la glucólisis. Y el piruvato, porque estamos en ejercicio y no prolongado, el piruvato más los esqueletos carbonados ya produce alanina. ¿Ven? 3 y 4, dice ciclo de Krebs, y 4, fosforilación oxidativa. ¿Vale? La alanina, que es producida en el músculo, pasa a la sangre y la sangre lo transporta al hígado. Y en el hígado, ¿qué ocurre? Ocurre que la alanina se transforma en glutamato más piruvato. ¿Ok? El glutamato se transforma, perdón, el glutamato, la desaminación oxidativa libera el grupo amino y el grupo amino ingresa al ciclo de la urea. 6 aparece ahí, ciclo de la urea. Pero el piruvato, que fue producido también acá, ingresa a la gluconeogénesis, que es la número 5, la ruta 5, que aparece ahí destacado en el número 5. La gluconeogénesis transforma el piruvato en glucosa. Y como el tejido muscular se encuentra en ejercicio y requiere de glucosa, porque generalmente después el glucógeno se acaba, ¿ya? La glucosa producida en el hígado es enviada o reexportada nuevamente al músculo. Y el músculo la va a utilizar y la va a incorporar nuevamente a la glucólisis, produciendo piruvato y haciendo que nuevamente se produzca la unión del grupo amino más el piruvato, produciendo la alanina. ¿Ya? Este ciclo se activa en en un ayuno prolongado como también en ejercicio intenso. En paralelo con el ciclo de Cori, es muy similar al ciclo de Cori. Cambian los intermediarios, pero tienen algunos parecidos y rasgos que son bien similares. El ciclo de Cori con el ciclo de la glucosa alanina.
como ustedes pueden observar. Recuerden que el ciclo de Cori también se activa en una condición de ayuno prolongado en una condición de ejercicio. Ayuno prolongado, nada que ver. Ciclo de Cori en ejercicio. Cuando están haciendo ejercicio se produce la fermentación láctica. Vamos al ciclo de la urea. El ciclo de la urea es un ciclo que está muy relacionado con el ciclo de Krebs. Está compartimentalizado. Eso significa que este ciclo ocurre en dos clases de lugares en la célula. El ciclo de la urea comienza o inicia en la matriz de la mitocondria, pero después sigue en el citosol. ¿De acuerdo? Entonces utiliza la matriz de la mitocondria como también el citosol. Este es el primer ciclo que vemos con estas características. O la primera, la gluconeogénesis, perdón. La gluconeogénesis también es una ruta metabólica, de hecho lo preguntaba Alejandro, que se produce en diferentes lugares de la célula. Acá hay otro ciclo que tiene, otra ruta que tiene esas características, en la matriz y en el citosol. Bueno, comencemos con el ciclo de la urea. El ciclo de la urea comienza acá, con la incorporación del grupo amino inmediatamente después de la desaminación oxidativa. Ya ocurre la desaminación oxidativa en el hígado de glutamato y la desaminación oxidativa produce o libera el grupo amino. Ese grupo amino se une o se suma al bicarbonato, que el bicarbonato está en el medio. Recuerden que el bicarbonato es un tampón. Entonces, bicarbonato más el grupo amino disponible que viene de la desaminación produce el primer intermediario del ciclo de la urea que se llama carbamoil fosfato. Este es el número 1. La enzima que produce esta catálisis se llama carbamoil fosfato sintetasa 1, que es la única enzima regulada de la ruta. La carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Ven? Por lo tanto, ustedes pueden hacer el seguimiento del grupo amino, ahí en las líneas punteadas está, ahí va ahora en la estructura, se incorpora a esa estructura grande, ahí está siendo transportado. ¿Ya? La segunda reacción, el carbamoil fosfato, más otro aminoácido que se llama ornitina, se une carbamoil fosfato más ornitina, gracias a la enzima ornitina transcarbamoilasa, produce el tercer intermediario de la ruta que se llama citrulina. ¿Ok? Entonces, carbamoil fosfato más ornitina produce citrulina. Vamos acá. Vamos a la citrulina. La citrulina es capaz de salir de la mitocondria, ¿ya? Gracias a un transportador que está ahí. Ese transportador ingresa a la mitocondria ornitina, pero es capaz de sacar citrulina. Entonces, la citrulina sale y llega al citosol. Y en el citosol, la citrulina es convertida a arginino succinato. Esto es gracias a la catálisis de la tercera enzima que se llama arginino succinato sintetasa, que trabaja la citrulina más el aspartato, y acá se une, al ingresar el aspartato, se une otro grupo amino. La citrulina lleva uno acá, y el aspartato es otro aminoácido, entonces lleva otro grupo amino. Y ahí se unen dos grupos aminos que están presentes en la estructura del arginino succinato. ¿Vale? Entonces, luego el arginino succinato
ya es catalizado por la argininosuccinato liasa, la enzima 4, y libera fumarato más arginina. El fumarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, se devuelve al ciclo de Krebs, o sea, se devuelve aquí, se devuelve a la mitocondria y va al ciclo de Krebs, el fumarato. ¿Vale? Pero la arginina sigue en ruta del ciclo de la urea. La arginina es un aminoácido, pero como ustedes ya pueden apreciar acá, hay dos grupos amino ahora, así que están los dos grupos amino presentes en la estructura de la arginina. Luego la arginina es transformada en ornitina nuevamente gracias a la catálisis de la enzima arginasa. ¿Ya? Arginina a ornitina, gracias a la arginasa, que es la quinta enzima. Y la arginasa es la enzima que produce la urea. Y la urea, como ustedes pueden ver, tiene dos grupos amino. Y la urea después eliminada por la orina. Y ahí eliminamos dos grupos amino. El primer grupo amino se incorpora acá, después, inmediatamente después de la desaminación oxidativa, y el segundo grupo amino se incorpora acá. ¿Ya? Se incorpora en la introducción del aspartato al ciclo de la urea. Bueno, y luego la ornitina nuevamente ingresa a la mitocondria y se une al carbohidrofosfato y ahí el ciclo nuevamente se repite. Se fijan, el ciclo tiene esa estructura y después vuelve nuevamente a la matriz y seguimos con el ciclo de la urea. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta con el ciclo de la urea?
Ya, el coordinador de la asignatura me estaba indicando que la prueba del próximo jueves, ya, lo que se va a evaluar va a ser hasta lípidos, por si acaso. ¿Escucharon lo que dije, cierto? Sí, profe. Ya, el próximo jueves se va a evaluar hasta lípidos, o sea, la síntesis y la degradación de lípidos. Los ejercicios de cálculo del balance del ATP también van a ser evaluados. ¿Vale? Oye, aprovechando como queda tiempo y no le he subido la... Bueno, hasta acá quedamos con aminoácidos, pero aprovechando la misma grabación, esta, voy a repetir nuevamente lo que no se grabó, porque fue la de grabación de la degradación del glucógeno y la fosforilación oxidativa. Así que aprovecho de aquí a las 10:30, además termino. Y queda todo grabado acá. ¿De acuerdo? Así que voy a abrir el PDF de el capítulo 12.
Ya, oye, miren, ¿dónde encontré el ciclo de la glucosalanina? Pues está explicado acá, en el capítulo de carbohidratos. Ya, si bien tienen relación, yo les dije que se relaciona con el ciclo de Cori, funciona en paralelo, funcionan los dos ciclos cuando estamos en ejercicio. Pero si no estamos haciendo ejercicio, ¿ya? No se produce lactato. Y en reposo nosotros igual degradamos aminoácidos. Entonces, ya, bueno, acá está. ¿Ven? Ahí está el ciclo de la glucosalanina, ahí lo pueden encontrar, que es exactamente lo que le acabo de explicar. Aquí es el transporte de las proteínas, la degradación de proteínas musculares, produce aminoácidos, transporte de grupo amino, ya se produce gracias al transporte de la alanina, que va desde el músculo al hígado. En el hígado, la alanina se transamina a pirúa a glutamato. El glutamato entra en la desaminación oxidativa, ya, libera el grupo amino, se transforma en urea. Pero el piruvato, producido también en esta transaminación, ya, produce glucosa. ¿Ven? Esta es la alanina transaminasa, pues la enzima que la había comentado al inicio. Son importantes, la GOT y la GPT. Ya, vamos con la glucogenólisis. Yo les comentaba que la glucogenólisis es una ruta metabólica donde trabajan tres enzimas, es bastante corta, es muy rápida. El glucógeno tiene una estructura que está constituida solo por glucosa. La glucosa se repite una y otra vez, pero con dos clases de enlace. Esa es la clave de esta ruta metabólica, el tipo de enlace que posee el glucógeno. Entonces ahí ustedes, si lo diferencian bien, van a acordar de inmediato cuáles son las enzimas. El glucógeno tiene dos clases de enlaces. Los enlaces alfa, o sea, glucosídico alfa 1,4 y los enlaces glucosídicos alfa 1,6. Son las dos clases de enlaces que posee el glucógeno. Los más frecuentes son, o los más comunes son los alfa 1,4 y los menos frecuentes ya son los alfa 1,6, los más especiales también, que están acá. Los alfa 1,6 son los enlaces que inician las ramificaciones. O sea, aparece en un punto de ramificación, ¿ya? Si inicia una ramificación, aparece el enlace alfa 1,6. Pero fíjense que este enlace después no se repite en la misma glucosa hacia atrás. Ya, o sea, me refiero, este es alfa 1,4, ese es 1,4, pero este es el alfa 1,6. O sea, solo, tal como les digo yo, es el punto de ramificación en donde inicia la ramificación, el punto donde inicia la ramificación, ahí aparece. ¿De acuerdo? Bueno, la lisis de glucógeno comienza con una disminución en la concentración de glucosa en la sangre, es decir, cuando la glicemia está disminuida, se libera glucagón y el glucagón tiene impacto o efecto solo en hígado, ¿ya? Solo en hígado. En músculo que también hay glucógeno, no ocurre porque el músculo es insensible al glucagón. La degradación de glucógeno en el músculo ocurre por una disminución en la concentración de ATP muscular. Ahí disminuye el ATP y activa la degradación de glucógeno muscular. Entonces, ¿cómo ocurre la degradación? Y esta explicación de la degradación ocurre tanto en músculo como en hígado, así que, pero la activación es diferente. Entonces tenemos que
Ok, la degradación del glucógeno, como yo les comentaba, es exactamente igual en el músculo pero en el hígado, pero lo que difiere es la activación. Se activan por mecanismos diferentes. En el hígado la activación ocurre de forma hormonal por el glucagón. En cambio, en el músculo la activación ocurre por una disminución en la concentración de ATP. En los dos tejidos, la enzima que se activa se llama glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa es fosforilasa. Es la enzima regulada, la única enzima regulada, y esta es la número 1, ¿ya? Que se activa en esta ruta. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? La glucógeno fosforilasa es capaz de romper los enlaces alfa 1,4. Eventualmente puede romper todo, excepto este enlace que está de color verde. Pero la glucógeno fosforilasa cuenta, a partir del enlace raro, el alfa 1,6, cuenta 4 residuos de glucosa. ¿Ya? Ese 1, 2, 3, 4. Y desde ahí rompe hacia atrás, rompe todas las glucosas de la rama y todas las glucosas que están en la cadena troncal. ¿Ya? Rompe todas las glucosas de la rama y todas las cadenas de la glucosa troncal. Eso es lo que hace la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa cuando rompe las glucosas, produce glucosa 1-fosfato. Ese es el producto. El producto de la glucógeno fosforilasa es glucosa 1-fosfato. ¿Ok? La segunda enzima que trabaja acá se llama, la enzima número 2, se llama la enzima desramificante. ¿Ya? Y como lo dice el nombre, desramifica, pues quita las ramas, corta las ramas. Entonces, lo hace con un mecanismo bastante especial, ya que la enzima es una enzima que la voy a dibujar como una moneda, ya que tiene una mitad, una subunidad que se llama la subunidad transferasa, y la otra mitad es la subunidad alfa 1,6 glucosidasa. Es una enzima que tiene dos subunidades y trabaja con un mecanismo en dos partes, ¿ya? Son dos procesos. En el primer proceso actúa, ya que le voy a colocar el proceso A, actúa la subunidad transferasa. ¿Y qué es lo que hace la subunidad transferasa? Rompe este enlace y toma estas tres glucosas, y esas tres glucosas las transfiere, las ubica en la cadena troncal, la cadena lineal. El objetivo del primer mecanismo del proceso A, donde participa la subunidad transferasa, esa subunidad es dejar aislada, así, aislada la glucosa que tiene el enlace raro. El enlace raro es el alfa 1,6. ¿Ok? Ese es el objetivo de la subunidad transferasa. Luego, la otra subunidad, la alfa 1,6 glucosidasa, es la que tiene la actividad de corte. Entonces, en el proceso B, o en la segunda etapa del mecanismo, se activa la subunidad alfa 1,6 glucosidasa de la misma enzima. Aquí no son enzimas diferentes, son en la misma. ¿Ya? Es como que la enzima tiene dos funciones. Entonces, se activa la subunidad alfa 1,6 glucosidasa y la enzima efectivamente rompe el enlace. Y ahí se elimina la glucosa. Por fin se elimina la glucosa que está con ese enlace complicado, el alfa 1,6. ¿Se entiende? Este es como el punto crítico de la ruta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, veo que están atentos. No sé, Javiera, tú me habías preguntado la clase pasada si había subido la grabación. No, no la había subido. Así que estoy aprovechando de hacerlo acá.
en esta misma. Como nos queda bastante tiempo y no voy a seguir avanzando, aprovecho de repetir lo que no había quedado grabado. Bueno, el resto de la molécula del glucógeno, que es una cadena lineal, ¿se fijan? Es una cadena lineal de solo enlaces alfa 1,4, es atacado nuevamente por la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, que era la enzima número 1, fosforilasa, ahora sí ataca a la cadena y rompe a diestra y siniestra todos los enlaces alfa 1,4. Entonces, al término de esta actividad, solo tenemos glucosa 1-fosfato. ¿Ya? Y la tercera enzima transforma la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Esa enzima se llama fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa. Transforma la glucosa 1 en glucosa 6-fosfato. Y acá termina la glucogenólisis con la glucosa 6-fosfato. Después, el destino que tiene la glucosa 6-fosfato depende del tejido. Si estamos hablando del hígado, la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa y el hígado envía la glucosa a todos los tejidos, ¿no? Principalmente aquellos tejidos que tienen una alta demanda de glucosa, como el tejido sistema nervioso central o el tejido muscular. En cambio, si estamos hablando de la glucosa 6-fosfato que está en el músculo, ¿ya? Si analizamos ese caso, la glucosa 6-fosfato que está en el músculo ingresa directamente a la glucólisis, en el músculo. O sea, el músculo utiliza la glucosa 6-fosfato para sí mismo, no la comparte con nadie. Entonces el músculo ingresa la glucosa 6-fosfato en la glucólisis y la trabaja y la degrada, la produce piruvato, ATP y sigue después la ruta. ¿Ya? En cambio el hígado no, el hígado transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa y después la glucosa la envía a todos los tejidos. ¿Ya? O sea, son funciones completamente diferentes dependiendo del tejido. Vamos con entonces acá, con la cadena de transporte electrónico, ¿ya? Que esto es lo que faltaba también. Ahí está la cadena de transporte electrónico, bien bonita. Esta es la cadena de transporte electrónico, es un proceso en donde hay solo transporte de electrones y también bombeo de protones, ya que son dos cosas diferentes, no hay que mezclarlas. La función acá es transportar electrones y la función principal y objetivo de la cadena de transporte electrónico es disminuir la energía de los electrones, ¿ya? La energía de los electrones va literalmente disminuyendo a medida que se van transportando a través de los complejos los electrones. ¿Ya? Complejo 1, 2, 3, cuando llegamos al complejo 4 y finalmente el último aceptor, que es el oxígeno, ya el electrón que llega al oxígeno tiene una energía bastante baja. ¿De acuerdo? Entonces, la cadena de transporte electrónico funciona, ¿ya? Con electrones que son transportados por estas moléculas, por los NADH y los FAH2. El FAH2 deja los electrones del complejo 2 y el NADH deja los electrones del complejo 1. La cadena de transporte electrónico está conformada por proteínas que tienen una característica muy especial, son proteínas redox. Estas proteínas redox sufren oxidaciones y reducciones. Recuerden que una oxidación es cuando se libera el electrón y una reducción es cuando acepta el electrón. Por lo tanto, estas proteínas que constituyen los complejos 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Son proteínas que aceptan y son capaces de liberar electrones. Se oxidan y se reducen, ¿ya? Tenemos 4 complejos en la cadena de transporte electrónico más
esta proteína liposoluble que se llama ubiquinona. La ubiquinona está adentro de la membrana interna de la mitocondria y es móvil, es una proteína móvil, se mueve. Se mueve en este sector. ¿Ya? No es que ande por acá y por acá y por cualquier lado, no, está como bastante acotada. Se mueve en este sector la ubiquinona, entre el complejo 1, 2 y 3. La ubiquinona recibe los electrones del complejo 1 y del complejo 2. ¿Ya? Y los entrega al complejo 3. Luego tenemos el citocromo C que forma parte del complejo 3. ¿Ya? El complejo 4 y finalmente el oxígeno que estamos respirando en estos momentos, como les había comentado en esa oportunidad, el oxígeno llega a esa posición, ahí está, y en esta posición el oxígeno recibe los electrones del complejo 4 y es transformado en agua. Ese es el trabajo de la cadena de transporte electrónico. Ahora, los complejos que atraviesan la membrana por completo, como preguntaba Alejandro, ya Alejandro preguntaba, ¿cómo se llamaban? Bueno, estos son complejos transmembrana, atraviesan toda la membrana. Se fijan, ¿no? Que van de un lado a otro lado. O sea, ¿cuáles son los lados? Los lados son estos, pues, de la matriz al espacio intermembrana, atraviesa toda la membrana interna, ¿ya? Y queda una cara hacia el espacio intermembrana y queda otra cara hacia la matriz. Por eso se llama transmembrana. ¿Entendió ahora, Alejandro? Que el dibujo lo grafica de forma muy representativa. Y se bombean los protones en el complejo 1, en el complejo 4, perdón, en el complejo 3 y en el complejo 4. ¿Ya? Solo 4, 4 y 2 protones respectivamente en cada complejo es que bombea protones, 1, 3 y 4. Y el complejo 2, se fija, el complejo 2, una proteína integral de membrana, está solamente adosado o pegadito a la membrana interna, pero desde el lado de la cara de la matriz. Ya da hacia la matriz mitocondrial, de la mitocondria. Ok, ¿cómo están conformados cada uno de los complejos? En la tabla que está acá abajo aparece la conformación, ¿ya? De la cadena de transporte electrónico. El complejo 1 que se llama NADH ubiquinona reductasa tiene 16 a 25 subunidades. ¿Ya? Es el más grande de todos, es una cosa inmensa. Los cofactores y las unidades proteicas son FMN, tiene entre 22 a 24 centros hierro sulfurados, que son centros específicos de oxidorreducción, ¿ya? Organizado entre 5 a 8 centros de esta categoría. El complejo 2, que es la enzima del ciclo de Krebs, se llama succinato ubiquinona reductasa, tiene 4 unidades proteicas. Recuerden que esta es la enzima del ciclo de Krebs, la enzima número 6, la succinato deshidrogenasa, que produce fumarato. Está constituido por un FAT, 8 centros, ya organizado en 3 centros, y posee citocromo B. También le había comentado que los citocromos son de 3 categorías, los citocromos A, los citocromos B y los citocromos C. ¿Okay? Y en la cadena de transporte electrónico están los 3 tipos de citocromo, pero no todos los complejos los poseen. ¿Ya? Aquí el complejo 2 tiene citocromo B, 560. Que 560 hace alusión a la longitud de onda que absorbe. En el caso del complejo 3, tiene 8 unidades proteicas y organizada en 2 centros hierro sulfurado y posee 2 citocromos B y un citocromo C, el citocromo C1. Y en el caso del el complejo 4 se llama citocromo C oxidasa. La citocromo C oxidasa tiene 7 subunidades y posee citocromos A, el citocromo A3, uno de los más importantes porque el citocromo A3 es quien le entrega los electrones al oxígeno, ¿ya? Y tiene átomos de cobre. Tiene 2 átomos de cobre, 2 iones de cobre. ¿Ya? Esto es extraño, que
pero bueno, la cadena de transporte electrónico tiene cobre. No es muy poco frecuente, a eso me refiero con extraño. Pero el único que tiene citocromos A es el complejo 4. Vamos con la dinámica que tiene la cadena de transporte electrónico, ¿ya? Y cómo se acopla a la síntesis de ATP en un proceso que es acoplado a la fosforilación oxidativa por el gradiente de protones. ¿Ya? Esta es la médula del capítulo, porque la dinámica de cómo funciona la cadena de transporte electrónico, esta es la cadena de transporte electrónico, cómo se acopla a la síntesis de ATP, ya hizo, el trabajo fue demostrado por un científico de apellido Mitchell que le valió el premio Nobel. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que en la cadena de transporte electrónico, el flujo de electrones comienza por el NADH al complejo 1, después pasa a la ubiquinona al complejo 3, se llena el complejo 3, avanza al citocromo C, entrega los electrones al complejo 4, el complejo 4 al oxígeno, y el oxígeno le entrega se convierte en agua. ¿Ya? Esa es la vía por el complejo 1, que son dos vías independientes. La otra vía es del complejo 2. ¿Ya? Cuando el succinato se transforma en fumarato, produce FAH2 y el FAH2 entrega los electrones al complejo 2, el complejo 2 a la ubiquinona al complejo 3, citocromo C el complejo 4 el oxígeno y se termina en agua. Ahí se termina la cadena de transporte electrónico. Esa es la dinámica de entrada de electrones del complejo 1 y 2, terminando en agua. Pero hay un bombeo de protones, como les comentaba, del complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Este bombeo de protones ocurre por la actividad de los mismos complejos respectivos, que produce un aumento en la concentración de protones en el espacio intermembrana. Este aumento en la concentración de protones del espacio intermembrana ocasiona lo que se denomina un gradiente electroquímico. Una diferencia ya electroquímica. El gradiente electroquímico tiene dos componentes. Tiene el componente electrónico que está asociado a las cargas y el componente químico que está asociado a la concentración. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia de cargas y hay una diferencia de concentración. Por eso se llama gradiente electroquímico. Y ese gradiente electroquímico está acumulado acá, ¿ya? Y es utilizado por esta proteína. Esta proteína se llama ATP sintasa. La ATP sintasa es la proteína encargada de utilizar el gradiente electroquímico y transformarlo en una fuerza que se llama fuerza protón motriz. ¿Por qué la proteína transforma el gradiente electroquímico en una fuerza? Porque los protones pasan a través de ella. Tal como indica la figura, los protones que están acumulados pasan a través de la ATP sintasa y al pasar de forma bastante rápida a través de la ATP sintasa genera o induce un movimiento, ¿ya? Un movimiento motriz, un movimiento en la ATP sintasa. Y ese movimiento es un movimiento giratorio, como un carrusel. Este movimiento giratorio le permite a la proteína sintetizar el ATP sin utilizar ATP. O sea, ¿cómo vamos a sintetizar ATP utilizando ATP? Con contradictorio. Por eso es que se utiliza otra fuente de energía. Y esa fuente de energía es el gradiente electroquímico, que lo producen los protones. Ese gradiente electroquímico es transformado en una fuerza proton motriz que es utilizada por la ATP sintasa para producir ATP. Ya este modelo de acoplamiento entre la cadena de transporte electrónico con la fosforilación oxidativa se conoce como el modelo quimio-osmótico, ya ahí está, ya, o la hipótesis quimio-osmótica de Mitchell.
que explica el acoplamiento entre la cadena de transporte electrónico con la fosforilación oxidativa, vamos a decir, la síntesis de ATP. De esta forma, se produce la síntesis de ATP gracias a esta proteína, que es una proteína gigante, ya la ATP sintasa. Fíjense que la ATP sintasa posee diferentes subunidades, las unidades gamma, alfa, beta, la delta, la epsilon, la B2, la A, la C1, ya, etc. Pero en resumidas cuentas, la ATP sintasa es una proteína que transporta protones, pues es un transportador de protones. Y al hacer pasar los protones por la estructura interna de la proteína, genera un movimiento giratorio de estas subunidades que están acá, ¿ya? Esta subunidad que está acá, la subunidad que forma como una especie, la subunidad epsilon con la subunidad gamma, genera una especie de movimiento giratorio, y ese movimiento giratorio se expande también hacia las unidades que están más arriba, que son las unidades alfa y beta. En la unidad alfa se incorpora un ADP y en la unidad beta se incorpora un grupo fosfato, y entre estas dos golpea este gatillo, ¿ya? Ese gatillo conformado por las unidades B2 y la delta, y generando el enlace fosfodiéster entre estos dos y después liberando el ATP. ¿Ya? Acá esto se va hacia atrás y después se vuelve hacia adelante y golpea entre estas dos unidades. Y al golpear entre esas dos unidades genera el enlace entre el ADP más el grupo fosfato, produciendo ATP. Este mecanismo es bastante especial y ha sido modelado, así que lo pueden buscar en internet cómo funciona y lo van a ver ahí funcionar en modelos tridimensionales. Es bastante interesante, se los recomiendo. El mecanismo de la ATP sintasa, búsquelo en internet, el mecanismo de ATP sintasa, de hecho acá aparece una referencia, pero búsquenlo en YouTube, ATP sintasa, y les va a aparecer de inmediato el modelo tridimensional, cómo se mueve, cómo va produciendo. Ya hay una explicación ahí un poco españolada de una señorita que va explicando cómo que se produce la síntesis de ATP cuando pasan los protones a través de la ATP sintasa. Se los recomiendo, véanlo por favor, y ahí les va a quedar un poco más claro cómo es que se produce este movimiento quimiosmótico para la síntesis de ATP. Esto que está acá, que yo le explicaba, corresponde al mecanismo de lanzaderas. Las lanzaderas tienen por objetivo utilizar los electrones que quedan en los NADH que se producen en la glucólisis. Entonces, existen dos clases de lanzaderas: la lanzadera malato-aspartato y la lanzadera glicerol-fosfato, que están en diferentes tipos de tejidos, ¿ya? Expliquemos la lanzadera glicerol-fosfato. La lanzadera glicerol-fosfato utiliza los NADH, ahí va el electrón en los NADH de la glucólisis. La enzima se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que hay una citosólica y otra mitocondrial. Esa, más la dihidroxiacetona fosfato de la glucólisis, produce NAD+, y glicerol 3-fosfato. Y acá va el electrón, el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato atraviesa la membrana externa de la mitocondria y llega al espacio intermembrana. Ya, vamos acá. El glicerol 3-fosfato en el espacio intermembrana, ya, la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero ahora la mitocondrial, ¿ya? Más el FAT produce dihidroxiacetona, que la dihidroxiacetona nuevamente sale
de la mitocondria, pero produce FAH2. Y ese FAH2 le entrega los electrones a la ubiquinona. Y ahí nos metemos en la cadena de transporte electrónico. Entonces, el electrón que venía acá de glicerol fosfato es traspasado al FAT y después el FAT se lo traspasa a la ubiquinona al complejo 3. ¿Ya? Esa es la lanzadera de glicerol fosfato que utiliza los electrones del NADH de la glucólisis. Y este confusograma explica la lanzadera malato-aspartato. La lanzadera malato-aspartato hace exactamente lo mismo que la glicerol-fosfato, pero con otro intermediario. ¿Ya? Utiliza los NADH, perdón, los electrones de los NADH que están en la glucólisis y para que no queden afuera. Entonces NADH más oxaloacetato produce malato más NAD+. Entonces el electrón que estaba acá en el NADH ahora va en el malato. Y el electrón del malato ingresa a la matriz mitocondrial del malato, ahí va con el electrón, y se incorpora a la reacción del ciclo de Krebs. Entonces el malato es transformado en oxaloacetato y se produce NADH. Y ahí va el electrón también. Ya, ahora pasó del malato en la reacción 8 del Krebs al NADH. Y ahora como el electrón está en el NADH, va directamente al complejo 1 de la cadena de transporte electrónico. Pero después el oxaloacetato sigue su curso, se transforma en aspartato. El aspartato sale de la mitocondria afuera, se convierte en oxaloacetato y seguimos nuevamente con la lanzadera malato-aspartato, incorporando los electrones de los NADH de la glucólisis. ¿Ok? El rendimiento energético por una molécula de glucosa utilizando las dos lanzaderas ya es de 32 ATP. ¿Ya? Aquí está, ¿ven? La lanzadera glicerol fosfato se encuentra principalmente en el músculo esquelético y en el cerebro. Eso andaba buscando. Y la lanzadera malato-aspartato se encuentra en hígado y corazón. Hígado y corazón. Ahí está, ¿eh? La malato-aspartato en el hígado y corazón y la otra en cerebro y músculo esquelético. Y acá está el rendimiento energético completo desde una molécula de glucosa hasta pasar por todo el ciclo de Krebs. Son 32 ATP. Al intervenir la lanzadera malato-aspartato y solamente 30 al usar la glicerol fosfato. Ya chicos, quedamos hasta acá. Que tengan un muy buen fin de semana. Ya, aprovechen de estudiar también. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir al correo. Ya no nos vamos a ver hasta 2 lunes más. Porque el certamen van a estar, bueno, el jueves van a estar en certamen. Ya, cuídese, que esté bien. Chao chicos. Adiós.